Bueno, entonces, el día de hoy, hablar sobre enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de enfermedades reumatológicas sistémicas como etiología de esta manifestación. Inicialmente vamos a partir de algunas definiciones. Entonces, una de las definiciones más importantes es el SARD o SARD, que sería correspondiente a las siglas en inglés de enfermedad sistémica reumatológica autoinmune. Y esa va a ser la sigla con la cual nos vamos a referir a esta presentación en relación a las enfermedades reumatológicas que causan la enfermedad pulmonar intersticial. La enfermedad pulmonar intersticial se definiría como una enfermedad que afecta el intersticio del pulmón, que puede cursar solamente con inflamación, con fibrosis o con un componente de ambos. No necesariamente va a afectar de forma exclusiva el componente intersticial, sino que también puede afectar el componente alveolar, dependiendo de la enfermedad de la cual estemos hablando. Sin embargo, de forma predominante va a ser el intersticio el que se va a ver afectado propiamente. Hay una condición que se denomina neumonía intersticial con características autoinmunes, que hace referencia básicamente a ciertos hallazgos imagenológicos que pudiesen interpretarse como secundarios a una enfermedad pulmonar intersticial relacionada con una enfermedad autoinmune, pero que no sabemos exactamente cuál es. Tenemos la RP-ILD, que hace referencia a la enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, que es la enfermedad que progresa en menos de 4 semanas, cuyos criterios hablaremos más adelante. Tenemos también la FPP, que corresponde a la fibrosis progresiva, y MPP, que corresponde a junta multidisciplinaria, que es una definición bastante importante para este tema, dado que el diagnóstico final va a estar remitido casi siempre a la determinación por parte de una junta multidisciplinaria. Con respecto a la conceptualización inicial, vamos a partir de qué es la fibrosis pulmonar, en qué grupos se divide la fibrosis pulmonar, cuáles son las manifestaciones iniciales y cómo las sospechamos en primera instancia antes de sumergirnos en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a las enfermedades reumatológicas sistémicas. Entonces, cuando tenemos un paciente con características imagenológicas de fibrosis, o tal vez se nos presente con una espirometría con un patrón restrictivo, nosotros tenemos que empezar a buscar la causa y empezar a agruparla de acuerdo a la causa, hacer esa clasificación grande inicial. Para esta clasificación grande inicial vamos a tener 3 grandes grupos. Sería la fibrosis pulmonar idiopática o primaria, que hace referencia a una causa desconocida. Siempre se presenta con un patrón que vamos a describir más adelante, que es el patrón de neumonía intersticial usual. Y regularmente no hay ni enfermedad autoinmune ni un factor exposicional que nos indique la etiología. En este tipo de enfermedades lo principal es el tratamiento antifibrótico y es en general el grupo de peor pronóstico dentro de los pacientes con fibrosis pulmonar. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad reumatológica, vamos a encontrar generalmente características de la enfermedad autoinmune de base. Vamos a encontrar pruebas serológicas o algunas manifestaciones extrapulmonares que sean características de la enfermedad particular, y generalmente se va a presentar de forma predominante con un patrón de neumonía intersticial no específica o NSIP, distinto a la neumonía intersticial usual de la fibrosis pulmonar idiopática. Y finalmente tenemos un tercer grupo que es la neumonitis por hipersensibilidad, que básicamente hace referencia a una neumonitis por ciertos antígenos, de los cuales no vamos a profundizar en esta presentación, dado que no es el objetivo, pero generalmente está relacionado con aves, hongos, mohos, ciertas exposiciones ocupacionales, etc. Generalmente los pacientes van a presentarse con algunas pruebas básicas que nos van a hacer sospechar de la enfermedad.
Uno de los síntomas más frecuentes son disnea, tos, y vamos a encontrar radiografías de tórax con este tipo de patrones. Este patrón se denomina patrón reticulointersticial. En la radiografía, evidentemente, no es posible caracterizar de forma detallada este tipo de patrones y tendremos que clasificarlo de acuerdo a la tomografía de alta resolución. Pero, básicamente, este tipo de patrones que tienen apariencia reticular y que nos hablan de un compromiso intersticial sin compromiso alveolar, nos sugieren la presencia de una enfermedad de tipo fibrosis pulmonar. Normalmente cuando hay un componente alveolar vamos a ver las clásicas consolidaciones que se describen en los casos de neumonía, que también pueden ser una forma de presentación en algunos patrones de la fibrosis pulmonar. Entonces, ¿cuál es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente? Y nos vamos a remitir principalmente a la epidemiología de Colombia. Tenemos algunos estudios de Occidente, Norteamérica y algunos países de Europa, en los cuales definitivamente la causa más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática. Mientras que en sitios como la India es mucho más frecuente la neumonitis por hipersensibilidad, probablemente relacionado con la mayor contaminación o exposiciones a alérgenos que hay en este tipo de países. En Colombia realmente hay muy pocos estudios. Hay un estudio que no tenía como intención primaria describir la epidemiología de estas enfermedades, sino que buscaba determinar la utilidad del diagnóstico por grupos multidisciplinarios. Sin embargo, este estudio, que incluyó 135 pacientes, describió a grosso modo cuáles eran los pacientes con los subtipos de enfermedad pulmonar intersticial más frecuente que teníamos en Colombia. Encontraron que la fibrosis pulmonar idiopática era la primera y la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad reumatológica es la segunda en frecuencia. Aquí lo podemos ver de forma gráfica, FPI o la idiopática en un 39%, la ETC o SART, que es la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad reumatológica, con el 23%. Acá. Bien, continuando. Entonces, para no dejarlos a medias con el estudio que acaba de mencionar, este estudio que nos ayuda a describir un poco de la epidemiología en Colombia, en ausencia de otros estudios, buscaba en principio determinar si las juntas multidisciplinarias eran útiles o cambiaban el diagnóstico en relación con la fibrosis pulmonar para su clasificación. En este estudio ellos encontraron que efectivamente sí, que en un 35% de los pacientes la evaluación multidisciplinaria cambió el diagnóstico. Por poner un ejemplo, de 1 de cada 3 pacientes que remitían con diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, encontraron que 1 de cada 3 presentaba en realidad una SART o una causa reumatológica como causa de esa fibrosis pulmonar. Entonces, es algo bastante importante que estos pacientes siempre sean evaluados por grupos que incluyan neumólogo, reumatólogo, etc. Entonces, algo muy importante tomar en consideración es que la enfermedad pulmonar intersticial puede ser la primera manifestación de una enfermedad reumatológica, es decir, puede aparecer primero los síntomas pulmonares y después, a los meses, desarrollar los síntomas extrapulmonares característicos de la enfermedad reumatológica en particular que estemos sospechando. Entonces, siempre en general que tengamos un paciente con fibrosis pulmonar, es decir, un paciente que tenga una espirometría con un patrón restrictivo o una radiografía de tórax con un patrón reticulointersticial de causa desconocida, pues debemos buscar activamente enfermedades reumatológicas que puedan explicar esto. Con respecto a la prevalencia, esta prevalencia es específicamente para Europa y Norteamérica, dado que, como les mencionaba, la epidemiología colombiana es muy poca. Vamos a tener que principalmente enfermedades mixtas del tejido conectivo, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias y ya de forma mucho menos frecuente, enfermedades de Sjögren, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Con respecto al compromiso pulmonar, específicamente para el contexto colombiano, hay poca información, pero en general hay algunas descripciones de qué tanto compromiso pulmonar hay en esclerosis sistémica. Encontramos que en el 45% se desarrolla eventualmente compromiso pulmonar, es decir, enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica, y en artritis reumatoide suele aparecer entre el 1 y 5º año después del diagnóstico de la artritis en un 40% de los casos. Por eso podemos decir que la enfermedad pulmonar intersticial asociada
a una enfermedad reumatológica es frecuente. Ahora, con respecto a la etiopatogenia de la enfermedad, básicamente vamos a tener una injuria inicial mediada por la enfermedad reumatológica, puede ser por activación de macrófagos, por activación de células del sistema inmune en general en la región alveolo intersticial, que va a activar las células mesenquimales y va a generar una respuesta inflamatoria persistente en el tiempo, que eventualmente va a derivar de inflamación hacia fibrosis permanente y cicatrización irreversible. Aquí tenemos una gráfica que nos representa más o menos cómo es la fase inicial. La fase inicial en este tipo de enfermedades es bastante consistente independientemente de la etiología, es decir, en fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad y enfermedades reumatológicas podemos tener una fisiopatología bastante parecida. Básicamente hay un antígeno o una serie de cambios asociados al envejecimiento o una serie de características genéticas que predisponen a que eventualmente haya un daño de la membrana alveolo-capilar. Eso genere activación del sistema inmune local que va a derivar en autoinmunidad, formación de granulomas, fibrosis, inflamación crónica, y esa inflamación crónica va a derivar en la formación de focos fibroblásticos que eventualmente van a causar la fibrosis irreversible y ciertos patrones como por ejemplo el patrón en panal de abejas que vamos a describir más adelante, que es un patrón de tomografía de tórax. Con respecto a las manifestaciones, les había mencionado algunas de las manifestaciones más frecuentes es la disnea, la tos seca, podemos encontrar crépitos, acropaquias en enfermedades avanzadas, pero muchos pacientes van a ser asintomáticos y completamente subclínicos. Podemos presentar manifestaciones específicas de cada enfermedad reumatológica, fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, artritis simétrica, predominantemente en manos en caso de artritis reumatoide, manos de mecánico, fenómeno de Gottron o Gottron inverso en caso de miositis o dermatomiositis o miopatías inflamatorias, síndrome seco en caso de Sjögren, y en enfermedad antisintetasa podemos encontrar fiebre, artritis y fenómeno de Raynaud. Entonces, como un primer vistazo a las modalidades diagnósticas que tenemos para abordar esta enfermedad, muy importante, la serología, los anticuerpos, los paneles de anticuerpos específicos para enfermedades reumatológicas como el panel de miositis, etcétera, y pruebas de función pulmonar, que pueden incluir la espirometría, los volúmenes pulmonares, la difusión de monóxido de carbono, estudios de imagen y estudios avanzados como la fibrobroncoscopia. Con respecto a las pruebas de función pulmonar, unas de las que más van a tener utilidad para esta enfermedad es la espirometría en primera instancia, que regularmente va a tener un patrón restrictivo condicionado por una capacidad inspiratoria máxima, una capacidad pulmonar total de menos del percentil 5, lo cual nos hablaría de restricción. Siempre es importante recordar que para este tipo de pruebas de función pulmonar nos vamos a basar en el Z-score para su interpretación, ojalá con ecuaciones que estén validadas para nuestra población específica. Y con respecto a las gráficas podemos sacar una conclusión inicial al revisar la espirometría de qué tipo de patrón puede tener el paciente. Estos pacientes no necesariamente tienen un patrón restrictivo, como el que vemos en la esquina superior derecha, sino que pueden tener patrones mixtos, o inclusive pueden tener en algunos casos espirometrías normales. Pero lo clásico sería observar un patrón restrictivo como observamos aquí. Ahora, con respecto a las imágenes pulmonares, lo más importante es la tomografía de tórax de alta resolución y es el examen más importante de manera inicial para establecer el patrón imagenológico y asimismo nos va a permitir acercarnos a las presunciones diagnósticas iniciales. Muy importante siempre que cuando vayamos a mandar las tomografías de alta resolución especifiquemos los cortes, es decir, qué tanto espacio va a haber entre un corte o entre una línea de visualización de la tomografía y la siguiente. Lo ideal es que los cortes sean de 1 milímetro o 1.5 milímetros. Podemos observar cómo entre más amplios sean los cortes de la tomografía, menos definición vamos a tener la imagen, más borrosa va a aparecer y por lo tanto va a ser más difícil la interpretación y la clasificación de la enfermedad. Frecuentemente vamos a encontrar que solicitamos un TACAR y nos envían con cortes mucho más amplios de 1.5 milímetros. En ese tipo de casos, lo ideal para poder llegar a un diagnóstico certero
es volver a solicitar la tomografía de alta resolución con cortes de máximo 1.5 milímetros, idealmente de 1 milímetro. Este es un ejemplo de cómo deberíamos de solicitar la prueba: tomografía computada del tórax sin contraste, cortes finos de 1 milímetro cada 1 milímetro y utilizar protocolo de baja dosis idealmente. Sin embargo, no es completamente necesario que utilicemos el protocolo de baja dosis. Simplemente es para exponer un poco menos a radiación al paciente. Ahora, antes de proceder con las imágenes propiamente dichas, tenemos que recordar un poco de la anatomía pulmonar. Entonces, estructuras grandes que debemos de recordar: el intersticio centrilobular va a estar en la región de las estructuras bronquiales y vasculares. El intersticio intralobular va a estar más hacia la parte distal o periférica. Vamos a tener unos septos interlobulares que frecuentemente los vamos a observar engrosados en la enfermedad pulmonar intersticial. Y recordemos que la unidad anatómica fisiológica que vamos a poder observar en la tomografía y que va a ser de particular importancia es el lóbulo pulmonar secundario. Esta es una visión un poco más de cerca de cómo sería el lóbulo pulmonar secundario. Entonces, como les había mencionado, vamos a partir en principio de un patrón tomográfico. Vamos a partir de ese patrón tomográfico hacia una lista de posibilidades diagnósticas y vamos a empezar a realizar otros estudios que nos permiten determinar de esa lista de posibilidades diagnósticas cuál es el diagnóstico más probable de acuerdo a estudios de anticuerpos, serología, lavado broncoalveolar, laboratorios, otras manifestaciones extrapulmonares de autoinmunidad, etc. Y finalmente vamos a llegar a un diagnóstico definitivo que puede ser a partir de un especialista que como individuo esté manejando el caso, que podrá ser un neumólogo, un reumatólogo o idealmente un comité multidisciplinario que esté constituido por reumatología, neumología y otras especialidades afines como radiología, etc. Entonces, ¿por qué la clasificación es importante? ¿Por qué es relevante que hagamos una clasificación tomográfica inicial? Básicamente porque el pronóstico de cada uno de estos patrones es completamente distinto. Vamos a tener que los pacientes, podemos observar aquí esta línea en descenso de color verde, corresponde a la fibrosis pulmonar idiopática. Podemos observar cómo el pronóstico es el peor de todos y fallecen mucho más rápido. Y como en esta cohorte de un estudio en la India sobrevivieron un promedio entre 50 a 60 meses, mientras que otras enfermedades tienen pronósticos un poco mejores. Entonces vamos a clasificar a este grupo de enfermedades de acuerdo a la etiología subyacente que estemos sospechando, de acuerdo al patrón tomográfico y de acuerdo al comportamiento, y podrá ser una enfermedad pulmonar intersticial estable o progresiva. Estas son las clasificaciones y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Recientemente, en el 2024-2025, es la última actualización en la clasificación que se ha hecho, en la cual se describe cómo deberíamos describir cada uno de estos patrones, cuáles corresponden a los patrones intersticiales, cuáles corresponden a patrones de llenado alveolar y otros patrones más raros. En esta presentación vamos a enfocarnos en los patrones tomográficos más comunes. No vamos a hablar de los más raros, ni vamos a abordar esta clasificación en su totalidad, debido a que es un tema extremadamente extenso y complejo. Uno de los patrones más importantes es la neumonía intersticial usual. Es uno de los patrones más frecuentes y, como podemos leer acá, está frecuentemente asociado a la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, a la de causa primaria, a la artritis reumatoide, a la asbestosis, a la esclerodermia, a la hipertensión pulmonar, a la sarcoidosis y es la de peor pronóstico. Ahora vamos a hablar algunas imágenes al respecto. Tenemos otro patrón, que es la neumonía intersticial no específica, que está asociada a esclerodermia, también puede aparecer en artritis reumatoide, enfermedad pulmonar intersticial inducida por fármacos o inducida por consumo de tabaco. También tenemos la neumonía organizante, que no es un patrón intersticial propiamente, es un patrón de llenado alveolar. Sin embargo, es uno de los patrones que vamos a ver también frecuentemente y de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales de la neumonía que no resuelve. Es decir, neumonías que iniciamos antibiótico terapia y después de 72 horas persiste la sintomatología o persiste el empeoramiento.
El daño alveolar difuso no lo vamos a mencionar, es menos frecuente. Y la neumonitis por hipersensibilidad, que también, como ya habíamos visto previamente, es bastante frecuente. En general tiene un buen pronóstico si logramos eliminar el antígeno que está causando la enfermedad. Entonces, tenemos como patrones intersticiales mayores 6, neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, enfermedad bronquiolocéntrica o enfermedad pulmonar intersticial bronquiolocéntrica, que fue añadida en la clasificación en el 2025, el daño alveolar difuso, fibromatosis pleuroparenquimatosa, el EIP o neumonía intersticial linfoide, y dentro de los patrones mayores de llenado alveolar tenemos la neumonía organizada, bronquiolitis respiratoria, el AMP, que no vamos a ahondar en eso porque es más raro, y otros síndromes más raros que tampoco vamos a profundizar en esta presentación. Entonces, específicamente para la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad autoinmune, que es la que atañe a esta presentación, vamos a tener que el patrón más frecuente es la NSIP o neumonía intersticial no específica. En segundo lugar tenemos la neumonía intersticial usual. En tercer lugar tenemos la neumonía organizante o organizativa. Y en cuarto lugar tenemos la neumonía intersticial linfoide. Con respecto a la neumonía intersticial usual, la clave de identificación es que van a presentarse con patrón en panal de abejas, de compromiso principalmente basal y subpleural. Normalmente tiene una distribución cráneo-caudal de predominio basal. Normalmente tiene una característica heterogénea, hay pulmón normal intercalado con áreas de fibrosis y puede ser asimétrico. Esta enfermedad está principalmente asociada a la fibrosis pulmonar idiopática, artritis reumatoide, Sjögren, fibrosis sistémica, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis y asbestosis. Y este es el tipo de tomografía que vamos a observar. Todos estos espacios de color negro, espacios de apariencia quística, corresponden al patrón en panal de abejas. Y vamos a ver cómo es predominante en la región posterior y subpleural. Esto es muy característico de esta enfermedad. Y vamos a tener zonas como esta de acá que corresponde a vidrio esmerilado. Acá en esta imagen podemos observar que hay una distribución cefalocaudal, es decir, a nivel de los ápex, el compromiso es un poco menor al compromiso que hay a nivel basal. Con respecto a la neumonía intersticial no específica, la clave de identificación es vidrio esmerilado basal, pero va a respetar los espacios subpleurales y no vamos a encontrar panal de abejas. Este también va a tener un compromiso predominantemente basal. Y uno de los discriminadores más útiles es que respeta el espacio subpleural a diferencia de la neumonía intersticial usual. Uno de los principales desafíos en esta enfermedad es diferenciar la neumonía intersticial usual de la intersticial no específica. Y como podemos observar, las etiologías también se superponen. De la neumonía intersticial no específica también vamos a tener como causa la esclerosis sistémica, Sjögren, artritis reumatoide, dermatopolimiositis, síndrome antisintetasa, enfermedades mixtas del tejido conectivo y neumonitis por hipersensibilidad. Y vamos a tener este tipo de imágenes. Podemos observar lesiones en vidrio esmerilado, podemos observar bronquiectasias, podemos observar un patrón en mosaico. Patrón en mosaico hace referencia a que hay unas zonas de mayor atenuación y otras de menor atenuación, es decir, hay zonas que tienen más blanquitas y más negras. Y esto sería, por ejemplo, un caso de una neumonía intersticial no específica de forma muy leve. Podemos ver solo algo de vidrio esmerilado aquí en la región parailiar y algo de vidrio esmerilado en la región posterior. Pero de resto vemos un parénquima pulmonar completamente normal. Hay un metaanálisis bastante famoso que describe varias de las características para ayudarnos a diferenciar la neumonía intersticial usual de la neumonía intersticial no específica. Y ellos lo dividen en una serie de preguntas. El paciente tiene predominio de vidrio esmerilado, vamos a pensar en neumonía intersticial no específica. Si el paciente tiene zonas de consolidación, vamos a pensar en neumonía intersticial no específica. También puede ser algo relacionado con neumonía organizativa. Recordar también que estos patrones tomográficos pueden presentarse de forma mixta, es decir, podemos presentar una neumonía intersticial no específica junto con neumonía organizativa. Y tiene respeto subpleural, sí, pensar en neumonía intersticial no específica. Tiene predominio central o peribronquial,
pensar en neumonía intersticial no específica. Si es hombre, vamos a ver que en hombres principalmente vamos a encontrar neumonía intersticial usual. Si fumó, va a estar asociado principalmente a neumonía intersticial usual. Si tiene panalización o el patrón en panal de abejas que les había mencionado previamente, pensar en neumonía intersticial usual. Si tiene compromiso del tercio externo, pensar en neumonía intersticial usual. Podríamos preguntarnos cuál es el tercio externo. Bueno, está graficado para que haya una mejor comprensión. Tiene predominio de reticulación, que es uno de los patrones intersticiales, ¿sí? Pensar en neumonía intersticial usual. Bien, ahora vamos a pasar a otro patrón. Este patrón es bastante importante, no específicamente para las enfermedades reumatológicas, pero sí para la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonía intersticial bronquiolocéntrica se va a caracterizar principalmente por un patrón en mosaico con presencia de nódulos centrolobulillares y signo de las tres densidades. Signo de las tres densidades hace referencia a que van a haber zonas de menor atenuación, mayor atenuación y zonas normales. Es similar al patrón en mosaico que les había explicado previamente. Generalmente está asociado a neumonitis por hipersensibilidad, pero también puede ser causado por otras cosas. Aquí hay una representación del signo de las tres densidades. Cada signo corresponde a una de las densidades específicas dentro de las tres densidades que describe este signo. Entonces, este patrón bronquiolocéntrico puede presentarse en primera instancia en neumonitis por hipersensibilidad, pero también va a presentarse en artritis reumatoides, Sjögren, aspiración, reflujo gastroesofágico, enfermedad mixta del tejido conectivo y esclerosis sistémica, pero en menor proporción que al primer diagnóstico que mencionamos. Aquí hay otros ejemplos con un patrón en mosaico un poco más sutil y otras alteraciones anatómicas a nivel del parénquima pulmonar. También tenemos la neumonía intersticial linfoide. Va a estar caracterizada principalmente por quistes de pared fina de distribución aleatoria. Este patrón puede presentarse también con características que son similares a la de la neumonía intersticial no específica, pero la neumonía intersticial no específica nunca va a cursar con quistes, es decir, lo que principalmente nos sirve para diferenciar este patrón de las otras es la presencia de quistes. Con respecto a la neumonía organizada, va a estar caracterizada por una consolidación parcheada migratoria con broncograma aéreo, es decir, va a ser muy similar a una neumonía. En principio, si llega un paciente al servicio de urgencias con características sugestivas de neumonía y un patrón que pudiese clasificarse dentro de la neumonía organizada, probablemente no la vamos a sospechar en principio. En ese sentido, es un patrón que vamos a sospechar generalmente en neumonías que no resuelven. Aquí tenemos algunas imágenes de la neumonía en organización. Podemos ver áreas de vidrio esmerilado combinado con zonas de consolidación, puede presentarse con pseudonódulos, entre otras cosas. La neumonía organizante puede ser secundaria a dermatopolimiositis, síndrome sintetasa, artritis reumatoides, Sjögren, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica y neumonitis por hipersensibilidad. Ahora, cuando, de acuerdo a las características imaginológicas, podemos sospechar aún más que el paciente probablemente tenga una enfermedad pulmonar intersticial secundaria a una enfermedad reumatológica. Bueno, tenemos tres signos principales. El primero es que haya una panalización exuberante en lóbulos inferiores, es decir, que el patrón en panal de abejas sea demasiado severo, como podemos ver en este caso, y compromete prácticamente el 100% del parénquima pulmonar en los cortes de los lóbulos inferiores. También que haya reticulación, bronquiectasias por tracción y panalización en zonas anteriores de los lóbulos superiores. Normalmente, como les había mencionado en la neumonía intersticial usual, la distribución va a ser cráneo-caudal. El mayor compromiso va a ser basal y va a ser posterior, no anterior y superior, como en este caso. Entonces, este patrón nos hace pensar en causa reumatológica. También hay un signo que es el signo del corte abrupto. Es básicamente que hay una línea que podríamos trazar y nos va a dividir la zona de compromiso parenquimatoso de la zona de no compromiso. Bueno, en algunos casos, para enfocar un poco todo lo que acabamos de ver, pues tenemos un paciente varón de 55 años, nunca fumador, ingeniero, trabaja de home office, antecedentes de hipertensión arterial, extrasístoles ventriculares con un cateterismo cardíaco, tiroiditis de Hashimoto y un diagnóstico de una dermatopolimiositis. Medicación actual, toma metoprolol, levotiroxina, micofenolato, meprednisona desde hace 15 días y
Con respecto a sintomatología y algunos estudios de laboratorio, refiere haber tenido problemas en los músculos, tos seca sin mucosidad, una especie de puntadas en el tórax, probablemente un dolor pleurítico. Refiere diagnóstico de dermatomiositis, que son los anticuerpos que tiene positivos en la anamnesis. Dice que antes usaba metotrexato y se cambió por efectos adversos y que está en tratamiento con micofenolato mofetil. También que hace 15 días inició meprednisona y que hace actividad física aeróbica y algunas pesas. Este es el panel de anticuerpos para miositis. Podemos observar que tiene positivo el anticuerpo SAE1 y el JO1 y el RO de 52 kilodalton. Esta es la tomografía del paciente. Podemos observar en la región posterior lesiones patrón en vidrio esmerilado. Podemos ver engrosamientos de los septos interlobulillares. Y podemos encontrar también vidrio esmerilado parailiar, con algunas zonas de consolidación sutil. Estas serían las zonas de consolidación. Y en el mouse, aquí de consolidación. Este es el reporte de radiología que se hizo al respecto. Básicamente, lo que plantea el radiólogo es que hay un patrón mixto de neumonía intersticial no específica con neumonía organizante. Y estas son las pruebas de función pulmonar del paciente. Podemos observar cómo hay una disminución de la difusión de monóxido de carbono, pero no es significativa. Es decir, es una enfermedad pulmonar que está estable. Entonces, ese paciente corresponde a un paciente masculino con dermatopolimiositis que tiene una enfermedad pulmonar intersticial con un patrón de neumonía intersticial no específica con neumonía organizante secundario a la enfermedad reumatológica que tiene. Y este patrón mixto es muy característico de esta enfermedad. La dermatopolimiositis suele presentarse con este patrón mixto de neumonía intersticial inespecífica y neumonía organizativa. ¿Qué es lo importante en las enfermedades reumatológicas para controlar el compromiso pulmonar? Básicamente, controlar la actividad de la enfermedad en sí misma. Es decir, los corticosteroides o los medicamentos biológicos o modificadores de la enfermedad. Se puede hacer con rituximab, ciclofosfamida o micofenolato de acuerdo a la enfermedad que estemos manejando. Otro caso, un paciente de 71 años de Argentina, refiere hace muchos años tener lupus. Menciona que toma 40 miligramos por 20 días de un corticoide y que mejoró de la tos. Toma nintedanib desde hace 20 días con corticoides y que el nintedanib se lo dio el doctor porque tenía una caja que le sobraba en el consultorio. Aquí tenemos las imágenes del paciente. Podemos observar áreas de bronquiectasias, engrosamientos de los septos interlobulillares, lesiones en vidrio esmerilado. Parece un patrón un poco más inflamatorio en este caso. Aquí tenemos los laboratorios, ANAS negativos, todos los anticuerpos en general negativos, sin manifestaciones de artritis, no seroftalmia, o sea, no síndrome seco, no serostomía, no fenómeno de Raynaud, no telangiectasias palmares, y todos los laboratorios autoinmunes negativos. Con respecto a la actividad laboral, era un docente, ahora jubilada, no refiere exposición a antígenos aviarios ni hongos domiciliarios, tiene patio pero no vive con pájaros, solamente tiene un perro, y refiere haber colocado placas antihumedad en su hogar. O sea, nos hace pensar, tal vez tenga exposición a los hongos relacionados con la humedad del hogar. Es un factor muy importante en Latinoamérica para el desarrollo de neumonitis por hipersensibilidad. Y esas son las pruebas de función pulmonar de la paciente. En general están disminuidos, podemos verlo aquí en el porcentaje del predicho. Están reducidos, sin embargo no tenemos estudios de cómo se ha comportado en el tiempo para saber si es una enfermedad pulmonar estable o no. Ahora, podríamos preguntarnos por qué se le inició nintedanib. El nintedanib es un antifibrótico que solamente está indicado en enfermedad pulmonar intersticial progresiva. Si bien en este estudio epidemiológico de Reino Unido encontraron que la neumonitis por hipersensibilidad es la primera causa de enfermedad pulmonar intersticial progresiva, este paciente en este momento, al menos con los datos que tenemos hasta ahora, no tenía criterios de progresión y por lo tanto no tendría indicación del nintedanib.
Este paciente tiene una neumonitis por hipersensibilidad, se le inició manejo con corticoides, acetoprina y otro manejo para la neumonitis por hipersensibilidad y podemos observar una mejoría tomográfica en el tiempo. Ahora pasando a las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la causa de la enfermedad pulmonar intersticial cuando hay una etiología reumatológica sistémica de base, vamos a tener los ANAS, el factor reumatoide, anticitrulina, los ACPAs, ENA extendido, CPK, aldolasa, ST, ALT, LDH relacionados con miopatías, ESG, PCR y hemograma para detectar inflamación crónica, que nos puede hablar de ciertas enfermedades reumatológicas, y función renal y uroanálisis, dado que a veces hay compromiso renal con algunas de estas enfermedades. Muy importante recordar la interpretación de los ANAS. Los ANAS tienen mucha más información de la que podríamos pensar y hay múltiples interpretaciones o etiologías sugeridas de acuerdo al patrón de ANAS específico que estemos encontrando. Hay una página en internet que se llama ANA Pattern que tiene esta gráfica y podemos interactuar con cada una de estas opciones y podríamos revisar eventualmente cuando solicitemos los ANAS y nos reporten un patrón de ANA específico, revisar cuáles son las etiologías asociadas con ese patrón de anticuerpos antinucleares específicos para ayudarnos con el proceso de enfoque etiológico. También tenemos otras pruebas de laboratorio, algunos anticuerpos más específicos, anti-SSL70, anticentrómero, anti-ARN polimerasa 3, anti-RO, anti-1, RNP, anti-CARP, etcétera, que van a estar asociados a diversas enfermedades reumatológicas. Tampoco voy a ahondar mucho en eso, dado que idealmente hay que revisar cada una de esas enfermedades por aparte. También tenemos anticuerpos ANCAS cuando sospechamos una vasculitis, IgG para ciertos antígenos aviarios y fúngicos cuando sospechamos neumonitis por hipersensibilidad, calcio sérico y urinario, VIH, hepatitis B, C, inmunoglobulinas, electroforesis, NT-proBNP y ecocardiograma cuando sospechamos algún tipo de compromiso cardíaco. Con respecto a la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar, va a poder ayudarnos en tal vez sugerir ciertos grupos diagnósticos. Sin embargo, no es necesario ni determinante para llegar al diagnóstico definitivo. Solamente hay ciertos patrones que pueden estar presentes o no, que nos pudiesen sugerir cuál es el grupo de patologías que puede tener el paciente. Por ejemplo, tiene una linfocitosis de más del 15%, en general más del 20% es más significativo, sugiere un patrón inflamatorio celular que puede estar relacionado con neumonía intersticial no específica, neumonía organizante o neumonía intersticial linfoide. También puede estar relacionado con neumonitis por hipersensibilidad. Si hay neutrofilia, habría que pensar más en enfermedades bacterianas, neumonía bacteriana en el momento. Eosinofilia nos puede hablar de toxicidad por fármacos. Y si encontramos un líquido hemorrágico progresivo, pues nos habla de hemorragia alveolar difusa, que es una de las complicaciones de ciertas vasculitis y enfermedades reumatoinmunológicas. Biopsia pulmonar también tiene cierta utilidad, pero principalmente va a estar indicada en los pacientes en los cuales después de una anamnesis detallada, después de un estudio de laboratorio detallado, estudio imagenológico detallado y revisión en multidisciplinaria, no se llega a un diagnóstico definitivo. En esos casos, cuando definitivamente no hay nada más que podamos ofrecer sin biopsia, pues se recomendaría su realización. Dentro de las herramientas de biopsia tenemos la biopsia de tipo criobiopsia, que tiene un rendimiento diagnóstico de más o menos el 80%, y tenemos la biopsia quirúrgica por VATS, de un procedimiento que hace cirugía de tórax, que tiene un rendimiento diagnóstico mayor. Las últimas guías de clasificación de la enfermedad pulmonar intersticial nos hablan de probabilidades diagnósticas. Y estas probabilidades nos hablan del nivel de incertidumbre que se maneja en esta enfermedad, justamente porque, como ya habrán notado, llegar al diagnóstico definitivo es complejo, es difícil y generalmente requiere de múltiples especialidades involucradas y muchos estudios diagnósticos complementarios para intentar acercarnos a la probabilidad etiológica más factual. Entonces, como les había mencionado, también se puede clasificar en estable o progresiva. Estos son los criterios para definirlo. Pueden tenerlos por allí en algún sitio que les sea de facilidad para revisarlos cuando necesitan definirlo, pero no hay necesidad de memorizar. Ahora, con respecto a la enfermedad, tiene varias formas de progresión. No solamente es decir progresiva, empezó a progresar y bueno, ¿qué más pasa allí? Entonces, tenemos, por ejemplo, la vía rápida, que sería la vía A, que ocurre
principalmente en fibrosis pulmonar idiopática, que les había mencionado que es la de peor pronóstico, y es la que va a tener un deterioro mucho más rápido. Regularmente se describe que estos pacientes con esta enfermedad sin tratamiento viven de 1 a 3 años. Tenemos el grupo B, que son pacientes que tienen periodos de estabilidad, pero que presentan, por ejemplo, exacerbaciones agudas, neumonías u otras condiciones que hacen que tengan deterioros intermitentes en el tiempo y que eventualmente empeoran también el pronóstico. Y ya tenemos otras evoluciones un poco más consistentes en el tiempo. Muy importante recordar que las exacerbaciones agudas de enfermedad pulmonar intersticial son un determinante muy relevante en la mortalidad de los pacientes y por lo tanto hay que intentar manejarlas lo mejor posible y también prevenirlas en la medida de lo posible. Aquí podemos ver un estudio en el cual determinan que la fibrosis pulmonar idiopática con exacerbaciones agudas tiene un muy mal pronóstico, pero otras formas de enfermedad pulmonar intersticial distintas a la causa idiopática, cuando empiezan a exacerbarse, también tienen un pronóstico muy malo. Normalmente se piensa que en esta enfermedad las exacerbaciones son tardías, aparecen ya cuando la enfermedad está muy avanzada, pero ya hay varios estudios que nos demuestran que las exacerbaciones pueden aparecer muy tempranamente en la enfermedad. Si bien son más infrecuentes, definitivamente las podemos tener y debemos ser conscientes de ello para manejarlas y prevenirlas. Tenemos, por ejemplo, un caso, este es un caso real de un paciente de Argentina que tuvo una exacerbación, tenía su enfermedad pulmonar intersticial muy controlada con su manejo correspondiente. Podemos ver las pruebas de función pulmonar desde el 2018 hasta el 2023, como habían tenido variaciones no significativas. Recordemos que dentro de los criterios de progresión se describió un cambio de más del 10% en este parámetro, capacidad vital forzada. En ese contexto estaba aún dentro del rango de variación condicionada por el estudio, pero no una variación clínica significativa. El paciente tuvo un viaje, hizo una exacerbación y presentó una caída significativa de la capacidad vital forzada. Esto nos habla pues, de la importancia de las exacerbaciones. Tenemos nuevamente una imagen un poco más extensa de cuáles son los 3 criterios. En general deben cumplir 2 para determinar si hay fibrosis pulmonar progresiva. Estos criterios son muy importantes porque depende de estos criterios si están positivos, si vamos a iniciar antifibróticos o no. Si no los cumplen, no vamos a iniciar antifibróticos, y si los cumple, sí los vamos a iniciar. Y eso es transversal para todas las enfermedades pulmonares intersticiales, independientemente de la causa. Con respecto al tamizaje, nosotros podríamos pensar, bueno, y que la enfermedad en muchos pacientes es subclínica, asintomática, entonces, ¿en qué pacientes deberíamos buscarla activamente a través de los estudios diagnósticos? Bueno, eso ya se ha estudiado en la evidencia científica y ya tenemos guías que nos dan recomendaciones. Entonces, en general, el tamizaje de esta enfermedad, de la enfermedad pulmonar intersticial, en el contexto de pacientes que ya tienen enfermedades reumatológicas sistémicas, va a ser con pruebas de función pulmonar y tomografía de alta resolución. Dentro de las pruebas de función pulmonar, la más importante es la espirometría, pero también podríamos utilizar la difusión de monóxido de carbono y los volúmenes pulmonares. En el caso de esclerosis sistémica, se considera que a todos los pacientes deberíamos hacerle tamizaje. Artritis reumatoide según factores de riesgo, miopatías inflamatorias según factores de riesgo, enfermedades mixtas del tejido conectivo a todos, Sjögren según factores de riesgo y lupus eritematoso sistémico no dan recomendación en la guía. Estas enfermedades en las cuales no dan recomendación, la enfermedad pulmonar intersticial es menos frecuente, pero no imposible. Con respecto a estos factores de riesgo, no vamos a ahondar en ellos, pero quiero que se vayan con la idea de que la gran mayoría de pacientes van a necesitar del tamizaje. La gran mayoría van a tener los factores de riesgo que hacen necesario el tamizaje de la enfermedad pulmonar intersticial. Aquí tenemos una gráfica que nos resume cómo es el tamizaje de estas enfermedades, la enfermedad pulmonar intersticial y enfermedades reumatológicas sistémicas diversas. Con respecto al tratamiento, vamos a hablar de algunos aspectos generales. Vamos a partir inicialmente de las exacerbaciones agudas. Entonces, inicialmente debemos entender que cuando nos llega un paciente con enfermedad pulmonar intersticial al servicio de urgencias, que es una de las cosas más importantes que debemos entender en el tratamiento, es que nosotros no podemos manejarlas a todos igual. No es lo mismo un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, que es de causa primaria,
que un paciente con enfermedad pulmonar intersticial asociada a una enfermedad reumatológica sistémica. En general, los corticoides van a ser útiles para los pacientes que tienen enfermedad reumatológica subyacente, más no para los de fibrosis pulmonar idiopática. Lo podemos observar en este estudio en el cual, cuando se utilizan dosis de prednisona de más de 1 miligramo por kilo de peso en el tratamiento agudo, en fibrosis pulmonar idiopática, esto no tiene significancia estadística e incluso hay otros estudios en los cuales hay un aumento de la mortalidad, mientras que en la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedades reumatológicas hay una disminución de la mortalidad de forma estadísticamente significativa. Aquí podemos observar este estudio en el cual los corticoides se asociaron a mayor mortalidad en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces debemos ser muy prudentes con la formulación de este tipo de tratamientos en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Y no hay una etiología determinada que va a ser un contexto que vamos a encontrar frecuentemente en el servicio de urgencia, el paciente que tiene fibrosis pulmonar, pero todavía no se sabe cuál es la causa. Pues idealmente tendríamos que revisarlo a detalle, porque si lo formulamos empíricamente y resulta que era una fibrosis pulmonar idiopática, muy probablemente vamos a estar acercando al paciente más hacia la muerte y generando una iatrogenia muy significativa. Estos pacientes normalmente tienen una duración promedio de 13 días de ventilación mecánica invasiva. De esos que quedan en ventilación mecánica invasiva, la mayoría necesitan vasopresores. Más del 50% de los pacientes reciben dosis altas de esteroides y suelen tener mortalidades del 51%, que son mortalidades altísimas. Entonces, ¿cómo prevenimos que estos pacientes requieran ventilación mecánica invasiva? Básicamente a través de la cánula nasal de alto flujo. Aquí podemos observar en este estudio cómo el uso de la cánula nasal, este es un estudio sobre la eosinofilia que nos sirve para predecir las exacerbaciones. Entonces, en este estudio que fue presentado en el Congreso de Neumología del 2024 en Europa, ellos encontraron que un conteo de eosinófilos mayor de 300 se asocia con mayor riesgo de presentar exacerbaciones, que esto pudiese ser una manera de predecirlas y saber en qué pacientes intervenir un poco más. Otro factor que es determinante es la fragilidad. Esta es una enfermedad que vamos a ver frecuentemente en adultos mayores y definitivamente la fragilidad es algo que nos va a condicionar el pronóstico del paciente, más que otros factores pronósticos que nosotros utilizamos generalmente en la unidad de cuidados intensivos, como el SOP. En pacientes que tengan fragilidad moderada o severa, hay que empezar a considerar la transición a cuidados paliativos, dado que son pacientes que en general tienen el peor pronóstico de todos. Esta clasificación la podemos hacer a través del Clinical Frailty Scale, mencionado acá arriba, que básicamente es esta clasificación con base en imágenes de más o menos cómo está el paciente. Aquí podemos ver el dato epidemiológico, pacientes con baja fragilidad o no frágiles, pacientes adultos mayores robustos, tuvieron menor mortalidad, mientras que a medida que iba aumentando la fragilidad, iba aumentando la mortalidad. Entonces, debido a la ausencia de tratamientos efectivos y a la posibilidad de que terminemos aumentando la mortalidad de estos pacientes, la prevención es muy importante. Entonces, podemos hacerlo a través de cuidados respiratorios, uso de tapabocas, vacunas, administración de antifibróticos cuando los pacientes tienen indicación, etc. Este es un estudio, básicamente en los estudios Tomorrow y Impulsis, encontró que el uso de los antifibróticos se asociaba con menos exacerbaciones. Recordemos que los antifibróticos solo se utilizan en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar progresiva. En el resto no tendrían utilidad. Y tiene reducción del riesgo de exacerbación tanto en el grupo de la idiopática como en la asociada enfermedad reumatológica. Básicamente los dos antifibróticos que tenemos más ampliamente disponibles son el nintedanib y la pirfenidona. El nintedanib es el que está más ampliamente disponible y el que tiene el cuerpo de evidencia más grande. Ahora, con respecto al manejo a largo plazo, se realizó una encuesta en 17 países a 37 neumólogos y se encontró que básicamente el acceso a los antifibróticos en Latinoamérica y en Centroamérica es muy poco. La gran mayoría de pacientes no tienen la oportunidad de acceder a este tipo de medicamentos, lo cual nos habla de lo complicado que es manejar esta enfermedad en Latinoamérica. Incluso
habiendo llegado al diagnóstico correcto después de haber pasado por múltiples estudios diagnósticos y después de haber hecho juntas multidisciplinarias, mejor dicho, hacer de todo para poder llegar al diagnóstico más correcto. Luego damos un medicamento y, bueno, no hay forma de conseguirlo. Ahora, con respecto al tratamiento de las enfermedades subyacentes, lo principal es entender que para el tratamiento a largo plazo de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad reumatológica sistémica es controlar la actividad de la enfermedad subyacente. En ese sentido, hay muchas guías que están dedicadas pues, a cada una de estas enfermedades, en las cuales en general se recomienda el micofenolato como primera opción terapéutica, y como opciones adicionales se describe el rituximab, la azatioprina, la ciclofosfamida, el nintedanib cuando hay enfermedad progresiva, y uso de corticosteroides a corto plazo cuando es necesario, excepto en la esclerosis sistémica. Hay una recomendación en contra del uso de glucocorticoides. Todos estos son estadísticas para hablar un poco de estos medicamentos biológicos o modificadores de enfermedad en el contexto de las enfermedades reumatológicas sistémicas. Sin embargo, no voy a profundizar en esto por cuestiones de tiempo. Entonces, como gráfico que resume el tratamiento en este contexto, básicamente debemos enfocarnos en dos cosas. Número uno, controlar la actividad de la enfermedad subyacente. Número dos, evaluar si hay progresión, si hay fibrosis pulmonar progresiva y si está presente, ofrecer el tratamiento antifibrótico. Hay varios ensayos clínicos que actualmente están en proceso y estos ensayos nos van a dar un poco más de luz con respecto a cuáles son los tratamientos modificadores de enfermedad ideales para también controlar no solo la actividad subyacente de la enfermedad, sino también para disminuir la progresión de la fibrosis asociada a estas enfermedades reumatológicas. Muy importante el manejo de la tos en este tipo de enfermedades. En general, en Colombia está disponible la gabapentina y el uso de opioides. En algunos casos pudiésemos utilizar talidomida, sin embargo, es altamente cardiotóxica y neurotóxica. El citrato de butamirato es un excelente medicamento para el manejo de la tos, sin embargo, no está disponible en Colombia, tal vez está disponible en otros países como Argentina. Y los antifibróticos también han demostrado un efecto antitursígeno en estas enfermedades. Muy importante vigilar las complicaciones de la enfermedad, que son que empiece a hacer progresión. En este caso vamos a utilizar los antifibróticos, las exacerbaciones agudas, que la vamos a prevenir a través del uso de tapabocas, el uso de vacunas, etc. Esos pacientes frecuentemente desarrollan hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar no tiene tratamiento, sino que el tratamiento sería la enfermedad subyacente y por lo tanto lo más importante es prevenirla. Recordar que la dermatomiositis anti-MDA5 puede presentarse de forma catastrófica y se considera una urgencia reumatológica. Es decir, esto no siempre es una enfermedad crónica que va fibrosando un poquito en el tiempo, no. Hay ciertas enfermedades reumatológicas que pueden deteriorar a un paciente y generarle la muerte en cuestión de meses. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Esto predispone a infecciones oportunistas, incluso en pacientes no inmunosuprimidos, aún más en pacientes inmunosuprimidos, y los pacientes pueden presentar toxicidad farmacológica asociada a los medicamentos que ofrecemos para controlar la enfermedad subyacente. Como conclusiones, toda enfermedad pulmonar intersticial nueva nos hace tener que buscar enfermedad reumatológica sistémica subyacente, independientemente de la edad. Recordar que el patrón tomográfico nos va a permitir generar una serie de posibilidades etiológicas en un principio y también nos va a hablar del pronóstico de la enfermedad. Recordar que la neumonía intersticial usual es la de peor pronóstico. En artritis reumatoide, que es muy frecuente en Colombia, recordar que se asocia de forma muy frecuente a enfermedad pulmonar intersticial con fenotipo de neumonía intersticial usual. El Sjögren principalmente se presenta con neumonía intersticial no específica, más que otros tipos, y que también puede estar asociado a linfoma MALT. Recordar que debemos tratar por el comportamiento y por la etiología, y en la dermatomiositis anti-MDA5, como les mencionaba, es una urgencia reumatológica y debemos ser conscientes de esta enfermedad para tratarla de forma agresiva en el servicio de urgencias para evitar la mortalidad de los pacientes. Bueno,
Esto es todo.